Queridas amigas, apreciados amigos, bienvenidos a este su canal Magister Ceylon Williams. Estamos acá como de costumbre para poder tratar un tema bien espinoso que habla de la felicidad, pero no de la felicidad completa, o tal vez debiera decir quizá de la felicidad incompleta, porque el tema completo, el título, es la felicidad y las adicciones. Y para ello voy a hablar del hedonismo. El hedonismo definido como la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor como objeto o razón de ser de la vida. Es decir, que el bien supremo del hedonismo es el placer. ¿Y por qué hablo del hedonismo? Porque esta sociedad, esta cultura actual, es una cultura con una gran carga de hedonismo. La escuela cirenaica, por cierto, plantea que los deseos personales se deben satisfacer de inmediato, sin importar los intereses de los demás. Epicuro de Samos, quien vivió en Grecia por los años 340, 341 hasta el 270 a.C., más o menos, consideraba que la felicidad consistía en vivir un continuo placer. Y yo me preguntaba en ese momento que leía a Epicuro, y le pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que es posible vivir en un continuo placer? Mire que todavía no estoy hablando de felicidad. Vivir en un continuo placer. Ahora, ¿por qué para muchas personas el placer es concebido como algo que excita los sentidos? Se instaló como esa premisa, algo que excita los sentidos. Debemos tenerlo muy claro para poder entender lo que sigue en el desarrollo de esta temática. Algunos deseos del ser humano, por ejemplo, son naturales y son necesarios. Hay otros que no son ni lo uno ni lo otro. Si pensamos en Abraham Maslow en el contexto de esa pirámide que él creó de las necesidades más básicas e imperiosas del ser humano, encontramos que a la base de esas necesidades están las necesidades de supervivencia y de seguridad, es decir, alimentación, techo, abrigo. La imposibilidad entonces de enfrentarse a realidades frustrantes lleva a la persona a recurrir a mecanismos superiores y de idealización que le permitan negar la angustia y crear la ilusión de seguridad y plenitud. La droga, por ejemplo, en este contexto simboliza el objeto ideal que debe protegerles contra toda frustración y ansiedad, o bien el sexo, o bien el juego, o bien el internet, o bien la comida. La droga brinda sensaciones de falsa realidad, de obtener lo que no tengo, de aliviar lo que no conozco, de sentir lo que no soy capaz de lograr, de creer que mis capacidades son las mismas que tienen los otros y de inventar que todos somos iguales y de falsear que me potencia el acercamiento a lo divino. Recordemos que desde tiempos inmemoriales el hombre a través de sus distintos rituales buscaba la forma, la manera de acercarse a Dios. Viene a mi mente la experiencia de la Torre de Babel, tal vez en el contexto de un ritual, el hombre queriendo acercarse a la divinidad, a la deidad, ¿cierto? Pero contextualizado en
en los ritos tribales, donde se consumían alucinógenos y había ciertas prácticas que alteraban la autosugestión, el ser humano pretendía y después aseveraba haber tenido un encuentro trascendente con ese ser superior que nos es común a todos, sin importar la vertiente por la cual llegue a nuestras vidas. Pero asimismo quisiera notar dos ejemplos. Dos tipos, por ejemplo, encerrados tras barrotes, van a percibir y a ver la realidad de forma distinta. Estando en el mismo lugar, viendo la realidad exterior tal cual es, la percepción que ellos van a tener de esa realidad va a ser sin duda totalmente diferente. Una pareja sentada en la banca de un parque frente a una casa hermosa, el esposo le dice a su compañero, le dice: sabes, mi amor, algún día voy a trabajar bien fuerte y entonces podrás tener una casa como esa. Ella voltea y le dice: es posible, mi amor, que algún día tengamos una casa como esa, pero lo más importante es que los dos estemos juntos. Entonces, esto nos habla de las distintas significaciones que nosotros le damos a un mismo hecho en particular. Es decir, que lo que a mí me podría hacer feliz, a otra persona lo podría hacer casi desdichado, o por lo menos no le produciría ninguna sensación como en mi caso, ¿cierto? En ese mismo contexto de la búsqueda de la felicidad, no podríamos dejar pasar a Diógenes y su gran influencia en la historia filosófica de este mundo. El gran Diógenes, aquel que un día estaba tomando una siesta de sol a mitad del camino, ese Diógenes que se vestía de forma indigente, con harapos prácticamente, porque era parte de su filosofía. Ese Diógenes, que estando en esa condición, se acerca a Carlomagno, y es una historia real, no es una metáfora ni es una alegoría. Y Carlomagno, montado en su caballo, le dice: maestro, porque lo reconocía como sabio y lo reconocía como filósofo, le dice: maestro, ¿qué puedo hacer por vos? ¿En qué te puedo ayudar? Y Diógenes le dice: que te hagas a un lado porque me está tapando el sol. Es decir, para Diógenes en ese momento era mucho más importante tomar esa siesta del sol que lo que este hombre pudiese ofrecerle. Ya él tenía lo que necesitaba para ser feliz. Y vamos a trascender sobre eso. El mismo Diógenes, que cuando iba a la plaza de mercado, o mejor, cuando pasaba frente a ella, sonreía porque veía tantas cosas. ¿Y qué tal si hubiese vivido en una sociedad como la actual, en esta sociedad de consumo y neoliberal? Veía tantas cosas que él no necesitaba para ser feliz. Y es verdad, yo escribí un poema que se llama Lo mínimo indispensable. Algunos me han hasta cuestionado, porque, y no lo digo yo, mira vos, lo dijo antes este hombre maravilloso que caminó por estas tierras y nos dejó grandes enseñanzas de grandeza y de humildad al mismo tiempo.
y nos dijo, teniendo techo, comida y vestido, estad gozosos, estad felices. Ahora que estamos atravesando por esta pandemia, quizá esta frase podría cobrar un poco más de sentido. ¿Qué más necesitas vos y necesito yo para ser feliz, sino lo básico, lo mínimo indispensable? En este momento, ¿de qué me sirven las propiedades, los autos, las cuentas bancarias? Y bueno, viene a mi mente el terremoto del 2010 en Chile, por cierto. Después del terremoto, uno de los grandes eventos duros, dramáticos que tuve que enfrentar como persona, había algo de dinero en mi bolsillo, pero la gente saqueó los bancos, los supermercados, los malls, los frigoríficos, en fin, no había que comer. La gente se volvió como loca. La gente sacó lo peor de sí, movidos por la necesidad, más no justificado por ella. Y yo recuerdo que después de 7 o 8 días que pudo medio organizarse un poco la situación, logramos ir a un supermercado que queda en Quilicura, que se llama Montserrat, y permitían que uno comprase 3 productos solamente por persona. Yo recuerdo que con el dinero que tenía yo compré agua potable, porque no había agua potable. Teníamos que ir a una piscina que quedaba cerca para conseguir esa agua para las necesidades básicas y para lo que pudiese servir. Y ahí vos te das cuenta realmente qué es lo importante, qué es lo que tiene valor. No es el precio de las cosas lo que le da valor, es el valor en sí mismo. Entonces, cuando hablamos de estos personajes, debiéramos tener cierto cuidado al analizarlos, sobre todo al emitir valores de juicio, ¿cierto? Al parecer la clave, según Epicuro, Diógenes, la escuela cirenaica, era tener menos para tenerme más. ¿Vos has notado que en la medida que tenés menos cosas, que estás ocupado de menos cosas, te ocupás más de vos mismo, de los que están con vos? Y claro, no tengo que estar pendiente que me roben el auto, que me hagan un robo cibernético y me roben todos los millones que tengo en la vida. No digo que tener sea malo, por favor. No estoy diciendo eso. Solo las cosas de alguna forma estimulan los sentidos. Ahora, el mundo que nosotros vemos, el mundo externo me refiero, es lo que nosotros hemos puesto en él, es el significado que nosotros le hemos dado y nada más. Es el testimonio de nuestro mundo interno, es la imagen exterior, porque así como nosotros pensamos, así mismo percibimos. Por lo tanto, no intentemos cambiar el mundo, intentemos cambiar nuestro mundo interno, pero tengamos claro que en la medida que nosotros cambiemos ese mundo interno, esa manera de pensar, habremos cambiado significativamente el mundo. No será igual, ¿cierto? Entender la felicidad es admitir que es un estado que se relaciona con las capacidades más simples del existir. El placer, muy diferente a la felicidad, a través de las sensaciones, no satisfará las necesidades del alma. Así la búsqueda del placer se haga interminable, se transformará en un continuo combatir con ese vacío producido por la ausencia de sensaciones. Pensaba en Salomón, quien después de haberlo tenido todo, haberlo experimentado todo, no haberle negado nada a sus sentidos, a sus ojos, llegó a exclamar: vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vanidad. Al final del discurso, sería bueno que vos y yo nos preguntásemos al final de nuestras vidas cuál va a ser nuestro epitafio, cuál va a ser nuestro discurso
van a ser esas 3 líneas? ¿Cuál va a ser la conclusión de nuestras vidas? ¿Vas a constatar que pasaste por este mundo y que fuiste un hombre feliz? ¿O que al contrario viviste buscando solamente los placeres de la vida y te negaste a un matrimonio, te negaste a la filantropía, a ayudar a otros, que engrandece tanto el alma? Te negaste la posibilidad de estar con tu familia cerca, de ayudarlos, por estar tras quimeras, tras la bohemia, tras tantas cosas que no llenan y no satisfacen sin duda el alma. Sería bueno que recordásemos asimismo que el placer, distinto al conocimiento, no es acumulable. Y por más que busques placer, este no ahuyentará jamás el vacío del alma, ese vacío existencial que es provocado por los temores, por los miedos, por la soledad, que se construye en los primeros momentos de nuestra vida. En la primera infancia, donde al no tener vos ni yo un cerebro maduro que pueda realizar funciones ejecutivas como racionalizar, como aplicar la lógica, como confrontar ideas, en fin, simplemente terminamos por incluir, implementar, guardar estos elementos en nuestro inconsciente o en nuestro infraconsciente, tal cual nosotros lo identificamos. Te dicen fea, te dicen que no podés hacer tal cosa, que dicen que sos incapaz para esto, y vos terminás de pronto creyéndolo, porque no tenés la capacidad de cuestionarlo, no tenés los argumentos. Ese es el gran drama, y es el gran nicho, es la raíz, es la caja de Pandora, donde están muchas de las respuestas a los grandes problemas de la sociedad actual en el contexto de salud mental, por lo menos. De tal modo que cuando puedas ver la crisis vivida por la adicción, por ejemplo, como una oportunidad y no como una dificultad, si es que la viviste o la estás padeciendo, es tiempo que trascendás la misma y que observes como, por ejemplo, el consumo de sustancias, tomando solamente como ejemplo, podría tomar otras adicciones no químicas como la adicción al juego, la ludopatía, o como la adicción a las compras, o como la adicción al internet, o como la pornografía, que después se puede tornar en una parafilia y se puede transformar en una conducta patológica y podés llegar incluso al suicidio y a cosas mucho más terribles, ¿cierto? Pero observa cómo estas adicciones te hicieron perder la unidad, la integralidad tuya, hasta transformarte en un sujeto sin individualidad, que siente lo que otros sienten, que busca lo que otros buscan, que actúa como otros lo hacen, que trasciende como otros trascendieron, que su voluntad es para hacer lo que otros quieren o hacer lo que otros hacen. O peor aún, para dejar que una sustancia inanimada como el alcohol o como la marihuana o como la cocaína te domine. Una sustancia inanimada. Está bien que fuese una... Para mí, preferiría que fuese algo animado, que dominase tu voluntad, pero una sustancia inanimada sobre la cual vos debieras tener todo el poder. Entonces decía que la felicidad no se la busca como algo perdido, no es como en la película En busca de la felicidad, o como algo que debes tener
para tu placer. A la felicidad se le da la oportunidad de habitar en el corazón de día o de noche, en los lugares oscuros y en los amaneceres, en los problemas y asimismo en las grandes alegrías. La felicidad vista no como un estado, soy feliz y soy feliz para toda la vida, no existe, es mentira. Te vendieron una idea falsa de la felicidad. La felicidad como estado no existe. Como proceso, sí, soy feliz, pero sin exceptuar que haya dificultades, que haya errores, que podás perder seres queridos y eso te ocasiona dolor, que hayan duelos, que hayan pérdidas. Esa felicidad real, yo elijo, yo decido ser feliz. Aún mi corazón se desangre de dolor, porque se fueron mis viejos, lo más amado, lo que le daba razón a mi existencia. Porque se fue otra gente que asimismo dentro de ese pequeño nicho le daba tanto sentido. Entonces podés escoger esconderte detrás de ese gran dolor y esconderte detrás de una copa de alcohol o de cualquier adicción y justificarte para no ser más feliz. O podés, por el contrario, empezar de nuevo. No de cero, empezar de nuevo. Empezar con todas las experiencias lindas y maravillosas que has vivido desde que tenés uso de razón. Y comenzar a transmutar todo ello en cosas lindas y valiosas. Y aferrarte, así sea con una mano adormecida por el dolor, a aquellas cosas que realmente le van a dar importancia a tu vida y que te van a hacer feliz. Y te digo, las drogas nunca lo harán, nunca. Te van a producir placer por unos instantes, por unos momentos breves, en tanto dura el efecto de la sustancia activa de cualquiera sea la droga. Si es el bazuco, no va a durar más de 3-5 minutos ese pic, esa euforia. Si es la marihuana, durará un poco más. Si es la cocaína, durará entre 30 a 45 minutos, dependiendo de la cantidad, de la calidad, del ambiente. Pero después va a venir un gran bajón. Entonces, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué es lo que hace la gente que está metida en esos abismos casi insondables, casi infranqueables? Volver a consumir para tratar de sentir el mismo efecto inicial, de placer, no de felicidad, porque la droga jamás te va a hacer feliz. El sexo jamás te va a hacer feliz. Te produce placer por un momento y lo contextualizas dentro de tu felicidad, maravilloso. Con la droga no podés hacer eso. La droga la tenés que excluir de tu vida porque te destruye, así sea 1 miligramo. Así sea una copa, así sea una cerveza, te destruye, así vos no te des cuenta. Te comenzás a morir por dentro. Y te morís a los 30, a los 50, a los 70 años y te entierran de pronto a los 90, a los 80 años, pero ya estabas muerto. Seguir viviendo la vida como un zombie. Una vida que no tiene sentido, una vida que no tiene razón de ser. A lo que yo te invito hoy, basado en la evidencia científica, basado en la filosofía, si lo querés, basado en la psicología como ciencia, basado en la teoterapia como herramienta, es a trascender este mundo corpóreo, es a que encontres todo aquello que te pueda hacer feliz realmente. Y te digo una cosa, es mucho más sencillo y mucho más económico de lo que mucha gente piensa. Solamente tenés que cerrar los ojos por un instante, escuchar el sonido del silencio
buscar las cosas sencillas de la vida porque ahí está la felicidad. Escuchar el sonido de un arroyo, de una cascada, el caer de la lluvia, las rosas, los jazmines, los girasoles, el jardín, las aves surcando el infinito, las nubes jugando traviesamente al ritmo del viento, el viento inquieto, travieso, que se pasea por donde quiere, un té con tu mejor amigo, con tu esposa, sentarte a ver un programa de televisión, una película, comer un helado, salir a caminar, a dar una vuelta por la manzana, reírnos de las cosas simples, porque en el humor se halla una herramienta poderosa. Quizá para terminar te diría lo siguiente. Vos sabés que tu cerebro produce endorfinas y dopamina, que son las encargadas de ese placer interno, intrínseco, que se genera a través de todo el sistema neurotransmisor cuando vos te comes un chocolate, cuando vos ves una película que te gusta, cuando haces una actividad que es de tu gusto, ¿cierto? Y si necesitas un poco más de ello y te gustan los deportes extremos o sos temerario, por ejemplo, entonces el organismo, concretamente las suprarrenales, van a secretar serotonina y entonces vas a encontrar eso que tenés dentro y que no necesitas buscarlo fuera. Y te quiero dejar ese mensaje. Lo que vos necesitas para ser feliz, lo que vos necesitas para trascender este mundo, está dentro tuyo. La respuesta a tus problemas está adentro, no afuera. No busques culpables ni chivos expiatorios, no los hay. El culpable está adentro, no afuera. Y lo último que te diría, después de invitarte a suscribirte a mi canal y a darle a la campanita para que sigas teniendo notificaciones cuando suba algún vídeo, es recordar esta frase que la mencioné en el transcurso de este tutorial, y es que no se comienza de cero, simplemente se vuelve a empezar. Mil gracias.